Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis súper bien. Yo estoy encantada de estar aquí una vez más compartiendo un poquito de mi tiempo con vosotros. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona tanto como a mí en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que últimamente han salido muchísimas noticias, algunos rumores un poco locos y unas declaraciones que nos han dejado a todos con la boca abierta. En concreto vamos a analizar esa supuesta declaración de Kerem, donde, según se dice, afirmó que Hande es su paz, su todo. Una frase muy potente. Vamos a desmenuzar todo esto, a ver de dónde viene la información, qué tan fiable es y, sobre todo, vamos a reflexionar sobre qué significa para nosotros, los fans, que estos dos íconos turcos sigan generando tanta expectación, incluso después de haber terminado su relación. Así que preparaos un cafecito, acomodaos en vuestro sillón favorito y vamos a empezar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón turco, como siempre, os invito a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis un montón de contenido sobre series turcas, cotilleos de famosos, análisis de personajes y en general, todo lo que tenga que ver con este mundo que tanto nos gusta. Así que no os lo perdáis. Y activad la campanita para no perderos ninguna notificación. Ahora sí al lío. Bien, la bomba explotó hace unos días, cuando empezaron a circular por internet capturas de pantalla y noticias que afirmaban que Kerem Bürsin había hecho una declaración pública sobre Hande Erçel, describiéndola como su paz, su todo. La verdad es que la frase es muy romántica y, viniendo de Kerem, que siempre ha demostrado ser un hombre bastante reservado con su vida personal, causó un gran revuelo. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, muchísima esperanza. Los fans de la pareja, conocidos como Anker, se volvieron locos de alegría, interpretando esto como una señal de reconciliación, o al menos, como una prueba de que Kerem todavía siente algo muy fuerte por Hande. Sin embargo, como siempre ocurre en estos casos, hay que tomarse estas noticias con pinzas. Lo primero que hice al ver esta información fue intentar rastrear la fuente original. ¿Dónde había dicho Kerem estas palabras? ¿En qué contexto? Después de investigar un poco, me encontré con varias publicaciones en diferentes idiomas, pero ninguna de ellas enlazaba a una fuente oficial. La mayoría citaban fuentes cercanas o informes de prensa turcos, pero sin especificar cuáles. Esto ya levanta un poco las sospechas. En el mundo del periodismo, es fundamental citar las fuentes para dar credibilidad a la información. Si una noticia de este calibre no tiene una fuente clara, es muy probable que sea un rumor o, en el peor de los casos, una noticia inventada. Además, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las figuras públicas más importantes de Turquía y, por lo tanto, están constantemente en el punto de mira de la prensa. Cualquier cosa que digan o hagan se magnifica y se interpreta de mil maneras diferentes. Es muy fácil que una frase sacada de contexto o una declaración mal interpretada se convierta en un titular sensacionalista que no refleje la realidad. Por otro lado, también hay que considerar el factor fanfiction. No quiero sonar cínica, pero es un hecho que muchos fans de las parejas de famosos tienden a idealizar la relación y a ver señales donde no las hay. A veces la ilusión es tan fuerte que se crean historias y se interpretan gestos y palabras de manera que encajen con el final feliz que desean. Esta idealización no es nueva, la hemos visto con muchísimas parejas a lo largo de la historia del entretenimiento, desde las estrellas de Hollywood de la época dorada hasta las figuras más contemporáneas. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta supuesta declaración de Kerem Bürsin? Pues, siendo honestos, todo apunta a que se trata de un rumor o de una noticia inflada. No hay pruebas sólidas que confirmen que Kerem haya dicho realmente esas palabras. Y aunque me encantaría que fuera cierto, prefiero ser realista y no alimentar falsas esperanzas. La credibilidad en la información es crucial, y sin una fuente verificable, lo más sensato es tratar esta noticia como un simple rumor. Ahora bien, independientemente de si esta declaración es real o no, lo que sí es innegable es el impacto que tuvo la relación entre Kerem y Hande en sus fans y en el mundo de las series turcas. Su química en la pantalla era innegable y traspasaba la pantalla. Su relación fuera de la pantalla, aunque relativamente corta, fue muy intensa y generó una legión de seguidores que todavía hoy sueñan con su reconciliación. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones a nivel mundial, convirtiendo a Kerem y Hande en estrellas internacionales. La magia que crearon en la pantalla fue algo especial,
y es comprensible que los fans sigan añorando esa conexión. Pero más allá del romance y el drama, creo que la historia de Kerem y Ande nos enseña algo importante sobre la fama, las relaciones y las expectativas del público. Es muy fácil idealizar la vida de los famosos y creer que su felicidad depende de estar en pareja o de cumplir con las expectativas que los demás tienen sobre ellos. Las redes sociales han intensificado esta tendencia, donde se comparten fragmentos de la vida de las celebridades, a menudo editados y cuidadosamente seleccionados, creando una imagen distorsionada de la realidad. Sin embargo, la realidad es que son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en sus proyectos, sin presionarles ni exigirles nada. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen respeto y privacidad. Quizás en algún momento Kerem y Ande decidan volver a estar juntos. O quizás no. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir bien. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento, sin necesidad de obsesionarnos con su vida personal. Debemos separar la ficción de la realidad y apreciar su talento individual más allá de su relación. Además, pensándolo bien, ¿no es un poco injusto centrar toda la atención en su relación sentimental? Tanto Kerem como Ande son actores muy talentosos que han demostrado su valía en numerosos proyectos. Sería una pena que su legado se redujera a un simple romance de telenovela. Reducir su carrera a una simple relación amorosa sería minimizar su talento y dedicación al arte de la actuación. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha protagonizado series de éxito como Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek y, más recientemente, Jakob Seversen. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes con gran maestría. Su trabajo en Şeref Meselesi le valió el reconocimiento de la crítica, y su participación en Bu Şehir Arkandan Gelecek consolidó su posición como uno de los actores más prometedores de Turquía. En Jakob Seversen, Kerem demuestra una vez más su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Hande Erçel, por su parte, ha triunfado en series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y Sen Kalkam, entre otras. Es una actriz carismática y con mucho talento, que ha sabido ganarse el cariño del público. Su papel en Güneşinkler la catapultó a la fama, y su participación en Aşk Laftan Anlamaz la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Sen Kalkam fue un punto de inflexión en su carrera, llevándola al reconocimiento internacional. Así que, en lugar de centrarnos en su relación personal, ¿por qué no celebramos sus logros profesionales y apoyamos sus nuevos proyectos? Al fin y al cabo, es su trabajo lo que nos ha unido a ellos y lo que nos permite disfrutar de su talento. Reconocer y valorar sus logros individuales es la mejor manera de demostrar nuestro apoyo como fans. Y volviendo al tema principal del vídeo, la supuesta declaración de Kerem sobre Hande, creo que es importante recordar que la verdad es que no sabemos lo que pasa en realidad entre ellos. Puede que sigan siendo amigos, puede que no se hablen, puede que tengan sentimientos el uno por el otro. Lo único que sabemos con certeza es lo que ellos deciden compartir con el público. La vida personal de las celebridades es precisamente eso, personal. No tenemos derecho a exigirles información o a juzgar sus decisiones. Así que en lugar de creernos todo lo que leemos en Internet y de alimentar falsas esperanzas, lo mejor es esperar a que ellos mismos hagan alguna declaración al respecto. Y mientras tanto, seguir disfrutando de su trabajo y respetando su privacidad. La paciencia y el respeto son clave para mantener una relación sana como fans. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar a la vida personal de los famosos y de cómo las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que como fans debemos respetar su privacidad y apoyarles en sus proyectos, sin presionarles ni exigirles nada. La empatía y la comprensión son fundamentales para evitar generar presión innecesaria sobre las celebridades. Y hablando de proyectos, os invito a estar atentos a las novedades de Kerem y Hande. Ambos están trabajando en nuevos proyectos muy interesantes que seguro que os van a encantar. Así que no os los perdáis. Mantenerse al tanto de sus próximos trabajos es una excelente manera de seguir apoyándolos como artistas.
Además, para añadir un poquito más de contexto, es importante mencionar el impacto que tienen las redes sociales en este tipo de situaciones. Plataformas como Instagram y Twitter se han convertido en herramientas clave para la difusión de rumores y especulaciones. Un simple comentario o una fotografía pueden generar un torbellino de noticias falsas y expectativas irrealistas. Es crucial que los fans sean críticos con la información que consumen en línea y que verifiquen las fuentes antes de compartir cualquier contenido. La responsabilidad individual es fundamental para evitar la propagación de noticias falsas. También es importante recordar que los medios de comunicación a menudo explotan este tipo de situaciones para generar clics y aumentar sus ingresos publicitarios. Los titulares sensacionalistas y las noticias exageradas son una táctica común para atraer la atención del público. Como consumidores de información, debemos ser conscientes de estas estrategias y tratar las noticias con un espíritu crítico. Y bueno, después de todo este análisis y reflexión, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos desmenuzado esa supuesta declaración de Kerem, hemos hablado sobre la relación entre los famosos y las expectativas del público y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los demás. Mi intención es siempre proporcionar una perspectiva equilibrada y fomentar la reflexión crítica entre mis seguidores. Como siempre, os agradezco muchísimo que hayáis dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Vuestros comentarios y vuestro apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Así que muchas gracias de corazón. Sin vuestro apoyo, este canal no sería lo que es hoy. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Os parece bien que los fans idealicen las relaciones de los famosos? ¿Qué opináis sobre la presión que sufren los famosos por parte del público? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestra participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más gente. Así que no os lo penséis dos veces. Compartir este vídeo con vuestros amigos es una excelente manera de apoyar mi trabajo y de fomentar la conversación sobre este tema. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.